Hola, buenas profesora. A través de esta presentación, junto a mi compañero Dylan Sepúlveda y quien habla, Alfonso Osorio, le proyectaremos el estudio de caso de impacto ambiental, proyecto, construcción y operación de estanques de almacenamiento de sustancias peligrosas al interior del Parque Mauida. También analizaremos todos los métodos que se han solicitado. A continuación, les presentaré un diagrama de flujo de la fase de construcción del proyecto Estanque de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas al interior del Parque Mauida. En este diagrama se detalla cada proceso que se ejecutará con sus respectivas entradas y salidas durante la construcción del proyecto. Como se logra visualizar, a continuación les presentaré el diagrama de flujo para la fase de operación del proyecto, el cual se define por los rectángulos blancos, son las entradas. El proceso se define por rectángulo verde y sus salidas están dadas por rectángulos blancos. Haciendo un análisis de cuantificación de las salidas, la mayor problemática que se genera es el material particulado, emisiones vehiculares debido al traslado, manejo y despacho a clientes de sustancias peligrosas. Las metodologías utilizadas para la evaluación de impactos significativos son los siguientes. Bueno, el presente trabajo se ejecutó en 7 etapas principales, las cuales permitieron realizar la evaluación de impactos ambientales de manera más completa. En el gráfico 1 se ilustran las fases que se llevaron a cabo de manera secuencial, con las cuales se obtuvieron resultados parciales como los diagramas de flujo y la matriz de identificación de impactos, hasta obtener finalmente la evaluación de los impactos identificados y con ello la estructuración de los planes de manejo ambiental. Bueno, por otro lado, en la pantalla tenemos la clasificación de los métodos para la evaluación del impacto ambiental, en el cual tenemos la identificación, que el método es la descripción del sistema ambiental existente, determinación de las actividades del proyecto y definición de las alteraciones del medio causadas por el proyecto. Tenemos por otro lado predicción, que el método sería identificación de las alteraciones ambientales significativas, revisión del cambio cuantitativo y espacial en el medio identificado, y tenemos evaluación, que sería el método determinación de la incidencia de impactos ambientales positivos y negativos en los grupos de usuarios y en la población afectada por el proyecto. La metodología utilizada en este proyecto fueron: lista de checklist. Esta metodología es la más simple de las que usualmente se utilizan y consiste en comprobar los impactos que tienen mayor probabilidad de producirse mediante listas de referencia existentes para tal efecto. La principal ventaja de una lista de comprobación es que obliga a pensar en forma sistemática en el conjunto de impactos que se pueden producir y permite un resumen conciso de sus efectos. En segundo lugar tenemos la matriz simple, que en cambio se expande a 2 dimensiones y consiste en relacionar por un lado las acciones del proyecto, que pueden causar alteraciones, y por otro las componentes del medio natural y humanos afectados. En su forma más simple, estas matrices solo identifican impactos, aunque pueden hacerse más complejas en la medida que se utilizan criterios de valoración de impactos más complicados. Y en tercer lugar, tenemos la matriz de Conesa, que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas verticales se dispusieron los impactos ambientales a producirse, y en las filas horizontales se ubican las variables ambientales, que en este caso serían 11, definidas en los manuales de evaluación de impacto ambiental utilizados como guía, las cuales permitieron determinar la importancia ambiental de cada proceso y actividad llevado a cabo. Esta sería la tabla, en la cual podemos llegar a sacar el cálculo de importancia, que es la suma del resultado numérico de todas las variables. Acá al lado izquierdo tenemos la ecuación para poder sacarla ahí, que es importancia. Y ya teniendo ese resultado, tenemos el criterio de significancia. Si es menor a 25 el valor, corresponde a un impacto ambiental bajo. Si es de 25 a 50, corresponde a un impacto ambiental moderado. Si es de 50 a 75, corresponde a un impacto ambiental severo. Y si es de 65 hacia arriba, corresponde a un impacto ambiental crítico. A continuación, hablaremos de las medidas para el control y gestión de los impactos significativos identificados, por lo cual debemos identificar el componente del medio afectado y su impacto. Como vemos en la tabla, podemos identificar los impactos que alteran dichos componentes. Para el componente aire, en este sentido, disminuir y o evitar el deterioro de la calidad del aire
Para esto se contemplan medidas tales como supresor de polvo en caminos no pavimentados, mantenciones periódicas de los equipos, entre otras que podemos ver en el informe. En el componente fauna las medidas son evitar alteraciones en periodos de nidificación, limitación y control de áreas de intervención de hábitat de fauna. Y para el componente de flora y componente de paisaje, también necesitan medidas de mitigación, las cuales se pueden revisar a fondo en el informe. La forma y justificación de ingreso del proyecto al CIA y el formato de presentación sería lo siguiente. El artículo 3 del Decreto Supremo 40 del año 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus modificaciones, lista, identifica y define los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases y que por lo tanto deberán someterse en forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este proyecto se está sometiendo al CIA como proyecto de construcción de bodegas para almacenamiento de sustancias peligrosas, que por sus características corresponde a la tipología del proyecto o actividades a que se refiere la letra ñ del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Conforme con el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, los proyectos o actividades que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental, un EIA, si generan o presentan a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias que se ven a continuación. A continuación se va a mencionar solo los artículos en los cuales se consideró que presentan efectos, características o circunstancias. Bueno, el artículo 6 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental señala que el titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, renovables, incluido el suelo, agua y aire. Bueno, en conclusión, según los estudios que hicimos y la información que pudimos recopilar, que se encuentra en el informe, el análisis realizado a los literales del artículo 6 del Reglamento de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales detallan lo señalado en la letra D del artículo 11 de la Ley 19.300, se desprende que el proyecto generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. Lo anterior se produce dado por intervención de las formaciones vegetacionales nativas con presencia de especies en categoría de conservación y alteración de hábitat. De acuerdo con lo anterior, el proyecto sí requiere ingresar al CIA a través de una EIA, de acuerdo con lo expuesto en el literal B del artículo 6 del Decreto Supremo 40 del Reglamento de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la letra B del artículo 11 de las leyes generales del medio ambiente. Bueno, el artículo 8 dice efectos sobre la localización y el valor ambiental del territorio. Se entenderá que el proyecto o actividad se localiza en o próximas a población, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o un territorio con valor ambiental cuando éstas se encuentren en el área de influencia del proyecto o actividad. Bueno, según los estudios y la información recopilada, el área natural del Parque Mauhuida es parte del contrafuerte cordillerano, sitio prioritario para la conservación de la región metropolitana y a su vez es definida como el área de preservación ecológica por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. La Reserva Natural Municipal pone en valor el patrimonio natural del Parque Mauhuida, reconociendo y protegiendo el hogar de especies de flora y fauna singulares del país. En conclusión, el análisis realizado a los literales del artículo 8 del Reglamento de Servicios de Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales detallan lo señalado en la letra D del artículo 11 de la Ley 19.300, se desprende que el proyecto generará efectos adversos significativos ya que se encuentra en áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación. Lo anterior se produce dado por el Ministerio del Medio Ambiente y la Municipalidad de La Reina, promulgando al Parque Mauhuida como un modelo de gestión que contempla la protección ambiental de áreas verdes, flora y fauna de alto valor, y que de acuerdo con lo anterior
el proyecto sí requiere ingresar al CI a través de un EIA, de acuerdo con lo expuesto en el literal del artículo 8 del Decreto Supremo 40 del Reglamento de Servicios de Evaluación de Impacto Ambiental, letra D del artículo 11 de las leyes de base general del medio ambiente. Bueno, el artículo 9 dice, alteración significativa al valor paisajístico turístico. Con objeto de valor, si el proyecto en cualquiera de sus fases genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico de una zona, se entenderá como una zona con valor paisajístico cuando, siendo perceptible visualmente por ser atributos naturales, que le otorgan una calidad que la hace única y representativa. La letra A dice de este artículo, la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico, y la letra B dice la duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico. Bueno, en conclusión, y según los estudios que se encuentran en el informe más detalladamente, dice, del análisis realizado anteriormente se puede concluir que el proyecto sí requiere elaborar una EIA por el artículo 9 del Reglamento de Servicios de Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales detallan lo señalado en la letra A y B del artículo 11 de la Ley 19.300, que se desprende que el proyecto generará efectos adversos significativos, ya que la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico, como el Parque Mahuida, y también genera o presenta alteración significativa del valor turístico de una zona. Se considerará la duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico en el Parque Mahuida. De acuerdo con lo anterior, el proyecto sí requiere ingresar al CIE a través de un EIA, de acuerdo con lo expuesto en el literal A y B del artículo 8 del Decreto Supremo 40, y la letra E del artículo 11 de las leyes sobre bases generales. A continuación, tenemos la tabla resumen de las ocurrencias de los SC señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y en el Decreto Supremo 40. Y para finalizar este resumen de este video, quiero dejar invitado a bueno, a través de este video se resumió y explicó los puntos solicitados por la docente. También quiero invitar a leer el informe que se realizó, en los cuales hay estudios y está más detallado todo el análisis que se realizó para este proyecto. Así que eso, muchas gracias.